Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a este programa Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las pláticas que tenemos con artistas mexicanos. Platicamos aquí con artistas de cualquier disciplina, teatro, danza, música, artes visuales, etcétera. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque hoy vamos a tener esta plática con Espeluno. Él es artista de aquí de la ciudad de Tijuana, es muralista, grafitero, tatuador, en fin, ahorita vas a conocer toda su obra. Entonces, pues te invito a que te quedes y a que nos ayudes también a compartir, y si quieres dejar alguna pregunta o comentario en el video o en el chat, pues anímate para que Espeluno después te lo responda. Pues bueno, te damos la bienvenida, Espeluno, que bueno, Espeluno, Néstor, a lo mejor se me va a salir como te digo por ahí, Espeluno o Néstor de repente, pero bueno, bienvenido a esta plática, muchas gracias por estar aquí, Néstor. Gracias, Noemí. No, gracias a ti, por la invitación y pues aquí encantado de poder compartir algo pues, de mi proyecto, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pues importante para que pues obviamente más gente te conozca, Néstor, y conozca obviamente tu obra y todo lo que haces aquí, bueno, en la ciudad de Tijuana y obviamente en otras ciudades, ¿no? También, y todo lo que tienes disponible en cuanto a tu arte. ¿Qué te parece, Néstor, si pues comenzamos con esta pues pregunta, ¿no? De que tu alias Espeluno, ¿no? ¿De dónde viene? Digo, porque a lo mejor habrá gente que te ubique como Espeluno. Habrá gente que te ubique como Néstor, en fin, ¿no? Pero bueno, obviamente tu firma, que es pues lo que te caracteriza, al menos también ahí en tu perfil y en Instagram, pues también que es Espeluno, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, fíjate, el spell como tal, pues es como el apodo de grafitero, ¿no? Y todo esto como te mencionaba hace un momento fuera de grabación, pues realmente ahorita ya ni sé exactamente cuál es el origen tal cual, ¿no? Como que hay muchas historias ahí alrededor. Pero pues básicamente está relacionado con lo que es el graffiti, pues que viene de letras, ¿no? Y es el deletreo, deletrear, o hechizo, pues que realmente cuando empiezas a hacer graffiti sí se vuelve como esta cuestión ahí que estás hechizado con ese nombre, ¿no? Con esas letras, escribiéndolas una y otra vez. Y lo de uno, pues simplemente es también como jerga, por así decirlo, del rollo del graffiti, ¿no? One, Mm. King, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que digo, fue como algo que ya luego se quedó también, ¿no? Ya la gente, igual mucha gente que no conoce esa jerga o lo que sea, pues yo de repente lo ponía y ya me hablaban como si fuera nombre y apellido, ¿no? Y o uno y pues ya se quedó, ya es como que son de esas cosas que no, pues ya dices, pierdo más energía si estoy corrigiendo y explicando que pues nada más lo dejo ser y ya, ¿no? Claro, Y claro. pues fue eso un poco, ¿no? Básicamente de ahí viene, pero Spell como tal, pues como te digo, es el proyecto que he venido desarrollando por estas últimas poco más de 2 décadas y pues que ha ido evolucionando o migrando como a diferentes formas de expresión o plataformas o técnicas, ¿no? Claro. Digamos que entonces tu trayectoria empieza por el graffiti, Néstor. Sí, digo, creo que como cualquier eh, persona, al menos que esté en la parte plástica de las artes, pues siempre desde morrillo tienes la inquietud, ¿no? Puede estar dibujando o estar pintando, coloreando, lo que sea como que tengas a la mano para expresar. Conmigo, digo, no fue la excepción, ¿no? Como desde pequeño tuve la inquietud por estar dibujando y todo esto, ¿no? Y pues siempre quise que mis papás me metieran a clases de arte y por alguna u otra razón, digo, ahorita al momento no recuerdo si fue porque no hubo una posibilidad económica o si fue porque realmente no había como algo disponible cerca de donde Mm, vivíamos ujú, como para poder accesarlo, ¿no? Como alguna casa de la cultura o algo similar. ujú, Entonces, pues nunca crecí como con esa frustración de querer tener eso, pero pues nunca hubo, ¿no? ujú. Algo. Y pues ya vas pasando por los grados, ya sabes, de escuela, educación básica, y pues igual nunca
nunca hubo algo que llenara realmente esto, ¿no? Porque llegabas a lo más así que tenía como de artes ya en la secundaria, eh, y pues realmente no había como una motivación hacia eso, ¿no? O sea, era como, veías más bien como las cuestiones folclóricas y más culturales, más que Ujú, ujú, realmente meterte a la práctica y al conocimiento de las técnicas, ¿no? ujú, ujú. Bueno, sobre todo de dibujo, que era lo que a lo mejor a ti te llamaba más la atención, ¿no? Así es, y digo, y para ese tiempo pues ya estaba yo metido ahí en la travesura del graffiti, ¿no? Entonces pues me interesaba andar Ujú, aquí y allá, ¿no? Y ya cuando ya entró a la secundaria, como era una secundaria que quedaba retirada de donde yo vivía, pues ya era convivir con otro grupo de morros, ¿no? Que también vivían para otros rumbos y que pues ya de repente el ir a visitarlos era poder rayar en otras partes, ¿no? Y que te vieran en otras partes. Pero digo, siempre estuvo la inquietud, más que nada más las letras, pues yo quería dibujar, ¿no? Y cuando ya empiezo como a trabajar con el aerosol, me doy cuenta que es una manera de poder hacer mis dibujos como a mayor escala y poder tener como, eh, así que más vistas, ¿no? mm, En la ujú. calle, o sea, que más gente pudiera ver el trabajo a comparación si es algo que se queda nada más en tu cuaderno Claro. o lo que sea, ¿no? Ujú, En tu sketchbook. Entonces, pues eso fue como que lo que estuvo ahí como motivando y como tratando de pues hacer cosas un poquito diferentes, más elaboradas. Y yo recuerdo mucho como mi primera búsqueda en internet, ¿no? O sea, que tener acceso a una computadora y a internet. ujú. Mi primera búsqueda sí dije, quiero ver qué onda con el graffiti, ¿no? O sea, quiero ver quién está haciendo qué, Ujú. porque digo, aquí a Tijuana llegaba una que otra revista o fanzine de graffiti y pues que o sea, te llegaban ya las revistas así con hojas faltantes o cosas así, pues todo eso era como oro, ¿no? Lo estabas ahí viendo y leyendo y esto y lo otro, pero quería ver como qué más había, ¿no? Entonces me topo con el primer resultado de graffiti que veo, es este tipo alemán que su seudónimo es Dime, Mirko Reiser, eh, y él hace trabajo tridimensional, ¿no? Entonces, pues para mí me vuela la cabeza, ¿no? Y como que esto se puede hacer, o sea, si él lo está haciendo es porque se puede hacer, ¿no? O sea, con aerosol. Ujú, ujú. Pero pues obviamente para ese tiempo yo tenía un desconocimiento técnico del tipo de material que él utilizaba, el tipo de válvulas y miles de cosas, ¿no? Que su momento fue una frustración porque pues yo trabajaba con pintura de ferretería, ¿no? O sea, que no tiene un uso estrictamente como más artístico, ¿no? Ujú. O no está hecha con esa finalidad. Entonces, desde el tipo de pintura, el tipo de válvulas, pues te generaba ahí un caos, ¿no? Y que pues terminabas ahí todo frustrado con eso, pero igual seguías aferrado, digo, ya con el tiempo pues fui conociendo diferentes materiales y diferentes formas de trabajar, que pues ya eso se ha ido sumando a la visión que tengo del proyecto, ¿no? Claro. Pero sí, realmente viene de ahí, como esa inquietud y fue la forma creativa, como el outlet creativo que encontré el graffiti. Ya posteriormente pues en la prepa creo que ya como que empecé a darle más forma en torno de mural, ya no nada más como tratar de hacer letras o en la calle y así, sino tratar de ya tener como algo eh, más formulado, por Ujú, así decirlo. En ese tiempo yo estaba pintando con unos chicos que teníamos este crew que se llamaba THR o Chile Rage, y que era como la idea de ya trabajar como murales más elaborados y digo, y siempre partiendo del graffiti, ¿no? ujú. Y ya posteriormente fui como que conociendo a más gente que me hicieron la invitación ya como a hacer arte, ¿no? Y que yo decía, pues es que lo que yo hago, pues está en la calle, es graffiti, ¿no? O sea, yo lo mío no lo miraba como arte, No yo lo decía, pues considerabas así. es graffiti. Y me costó muchísimo tiempo, o sea, el tener esta necesidad de validación, ¿no? Por el hecho Mm, de cuando yo comencé a hacer todo esto en la calle, independientemente de cómo te vistieras y de la cultura que tuvieras, era cholo, ¿no?
eras malandro por el Ujú. simple hecho de tener un aerosol, ya estaba toda esta connotación, pues respecto a tu persona, ¿no? Sí, que todo era vandalismo en ese, ajá, claro, en ese punto. Sí, entonces, pues el hecho de cargar como con esa cruz, quieras que no, pues te genera mucho como el sentirte menos a veces como de que, y es que yo no hago arte, y es que yo no soy artista, y es que, Ujú, pues muchas cosas de este tipo, ¿no? Pero creo que con el tiempo, pues fui como dándole el valor a mi trabajo y también, pues la gente fue creciendo como con esto y también viendo el valor que realmente tiene lo que se genera, ¿no? Y el hecho de generar arte en espacio público, pues es algo que hasta la fecha para mí es algo súper valioso y súper libre, ¿no? Porque el hecho de trabajar en espacio público, pues también conlleva una responsabilidad bien grande de que lo que estás poniendo ahí, pues lo va a ver un montón de gente, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué es realmente lo que quieres poner, expresar? Y hay un compromiso con ello, ¿no? Hacia quien lo va a estar, eh, pues ahora sí que consumiendo de cierta forma, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es que ahorita que estabas mencionando, te tocó esta época difícil del graffiti, ¿no? Como mencionabas, esta cuestión como de que, sí, sí recuerdo, pues de que te encontraba, ¿no? Te detenían y te encontraban una lata de aerosol y entonces pues ya vas para atrás, ¿no? O sea, eran Sí, muy perseguidos los grafiteros, ¿no? sí, sí, digo, mira, a mí me tocó entrar ya así como en forma, por así decirlo, por ahí del 2001 más o menos, que siento yo que fue o sea, la primera oleada, creo yo, viene Ujú, como del 89, como al 95, 96 a lo mejor, como al ujú, 96 más o menos, creo yo, desde mi forma de ver, ¿no? Donde estaba muy fuerte el movimiento del graffiti aquí. ujú, Este, Posteriormente como que se calma un poco y empieza a resurgir otra vez ya como en el 2000, 2001, pero ya como persiguiendo un poquito más cosas, ¿no? Ya no siendo nada más la típica lista ujú, ujú, o firma, sino ya como persiguiendo como algo un poquito más elaborado. Y a partir de ahí también ya tiene está como ir tras generar como algo con un poco más de contenido que nada más ser representar a tu crew o a tu ujú, nombre, ¿no? Entonces a mí ya me tocó como subirme a esta ola, ¿no? Donde sí había una persecución todavía y pues sí estuvo medio castroso, ¿no? Para muchos de nosotros. ujú. Incluso ya cuando tenía algo de trayectoria, y que ya estábamos haciendo pues ya cosas más elaboradas, hubo una persecución también ahí como por parte de gobierno también muy fuerte, ¿no? El simple hecho de pintar con aerosol era como eras de lo peor Ujú. y, y sí hubo un personaje en particular que sí estuvo ahí como muy hostigoso, ¿no? Con toda la gente que estaba pintando en la calle. Eh, y digo, fue una etapa ahí medio rara, pero también fue como una forma por así decir, ayudarte a buscar también otros outlets, ¿no? Otras salidas pues, de la creatividad, ¿no? Generar Ujú. cosas un poco diferentes, más atractivas, distintas, y pues también ayudó, ¿no? Digo, al final de cuentas, todos esos obstáculos que se van presentando, pues también son oportunidades para crecer, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, digamos como esto te hizo también ver que tu graffiti podía llevarse a un lienzo en esto o a otros objetos. Sí, aunque fíjate que antes de pintar en lienzo sí, trasladar como el proyecto a lienzo, bueno, termino la prepa y me meto a estudiar diseño gráfico, ¿no? Por, pues digo, yo quería estudiar artes, pero mis papás, ya sabes, no vas a vivir Mm, del arte, esto y lo otro, y pues toda la cuestión sí, social, ¿no? De sí, ser sí, sí. que conlleva el ser artista. Ujú. Entonces, pues lo más cercano que encontré a artes fue diseño trágico, ¿no? Entonces, pues me metí ahí a diseño y digo, me- fue como algo un poco difícil para mí porque yo estaba muy peleado con la tecnología, ¿no? Con la Mm, computadora y todo esto. Decía como que no, es que
eso no es creativo porque la computadora te resuelve todo. Y ya luego pues vas aprendiendo que no, que la computadora es una herramienta como cualquier, es como un Sí. lápiz muy caro, ¿no? Y obviamente te va a ayudar mucho a resolver, pero pues realmente la parte que resuelve es tu creatividad, ¿no? Y tu habilidad para poder generar el contenido. Eh, entonces, mientras estudiaba diseño, el coordinador de la carrera, en ese tiempo, Rodolfo Arana, era un artista plástico de acá, y pues él estaba muy enfocado en sí llevar la carrera, pero con un enfoque más artístico, ¿no? Más hacia Ujú. la creatividad y todo esto, más que a lo digital. Entonces, él me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que miro tu trabajo y me gusta mucho, sobre todo tú tienes muy buen dibujo, ¿has pensado en hacer grabado? Y yo, pues, no, realmente no, ni sé realmente como ¿Qué es de qué eso? va, ¿no? Sí. Entonces ya él me explicó un poco y nos hicimos como buenos amigos. Ya luego él me dio norte para ir a un taller de grabado, ¿no? Que era el taller de Óscar Ortega, este artista de acá también. Y pues ahí fue donde ya me empecé como a meter más de lleno al arte y pues también en el taller de Óscar Ortega pues llegaba, era de los pocos talleres que había de grabado, ¿no? Entonces Ujú. todo artista de la región que quería ser grabado pues llegaban casi siempre con él, ¿no? Entonces ahí me tocó conocer un montón de artistas de acá, y pues ayudarles ahí con sus proyectos de repente, ¿no? De estar tomando ahí como un taller, yo taller, Ujú. de repente me convertía como en parte del taller, ¿no? Y era como asistente, entonces ya trabajaba en esto, trabajaba en otro, y pues fue una etapa bastante interesante, ¿no? Y durante esa etapa fue que ya hice mi primera exposición, ¿no? En un café acá en el centro, y ya de ahí como que empiezo a ver como que, bueno, pues como que sí me dio ese arte lo que hago y como que sí puede ser y vamos viendo, ¿no? Entonces ya empiezo a generar cosas, pero también todavía desde una perspectiva muy de diseño gráfico, ¿no? O sea, con Ujú. materiales gráficos que eran como marcadores, Sharpies y estilógrafos, cosas así, no tanto con formas plásticas, ¿no? Como Ujú. acrílicos o óleos o otro tipo de cosas. Tenía mis exploraciones dentro de la carrera con algunos ejercicios, pero no era algo que me super llamara, ¿no? Me gustaba más como la parte pues sí, como más gráfica, los Ujú. marcadores y todo ese tipo de materiales. Eh, Digo, posteriormente ya como que hago un par de exploraciones ahí y termino la carrera y empiezo a trabajar como un ilustrador para una editorial aquí local. Entonces fue una etapa también muy, muy interesante y ya empiezo también a pintar más seguido, más seguido, más seguido. Eh, Llega el punto que me voy se acaba el trabajo, se acaba prácticamente aquí y me dicen, oye, pues o te finiquitamos o te mandamos para la planta de Guadalajara, ¿no? Y yo, pues, Mm. mándame para allá. Ajá, ok. No, pues aquí, con lo que me finiquites, pues me voy a financiar un mes de renta tal vez, una buena fiesta Y ya, y hasta ya, ahí. ¿no? O sea, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué sigue? Ujú. Entonces me mandan para Guadalajara, yo acababa de ir, me gustaba la ciudad, tenía unos cuantos amigos por allá, llegaba con trabajo fijo, con sueldo fijo, entonces dije, bueno, pues mínimo ya llego con algo y de ahí veo que sigue, ¿no? Ya estando allá, pues simplemente no funcionó lo del trabajo, no, yo aquí hacía puro desarrollo creativo, ¿no? Y era como Ajá. estar todo el tiempo con cuestiones creativas, allá básicamente era trabajo de maquila, ¿no? Ah. Donde mi trabajo creativo era una vez al mes hacer el periódico mural de Mm. la, De la de la empresa. empresa, ¿no? Entonces, No, bueno. estaba así súper limitado creativamente. Terminó renunciando al proyecto, bueno, el trabajo es donde estaba, y tuve la suerte de que, pues, la gente de la que conocía allá en Guadalajara, que son muy buenos artistas y de repente les presentaban a ellos trabajos de que, oye, quiero que me pintes esta cosa, ¿no? Y me decían, "Oye, sabes que no quiero pintar yo eso, o sea, ¿te interesa? Te paso el jale", y yo, pues pásamelo, ¿no? O sea, no Mm. tengo nada que hacer, Ajá. échame el jale, ¿no? Y pues ya empecé como a agarrar clientitos de esos, ¿no? Como que me echaban a mí todo lo que los demás no querían y pues yo lo agarraba y empezaba a generar. Este, y digo, fue el primer lugar donde realmente empecé ya como a cobrar mi trabajo de pintar
bien, ¿no? O sea, ya no con el miedo a de que y me van a decir que no, no, o lo va a cobrar más barato para que me den el trabajo, ¿no? Y era Ujú. como que, no, pues te cuesta tanto. Ah, va, y si no me regateaban, ¿no? Era así como, Simón, ahí te va la feria, termina y te doy la otra parte, ¿no? Y pues para mí fue como, me abrió como las puertas de la percepción así Sí, súper canijo, ¿no? Decir, vale, entonces sí se puede generar bien de esto. claro. Y ya de ahí, digo, estuve un tiempo ahí todavía en Guadalajara, pero con la inquietud de formalizar lo que ya estaba haciendo, ¿no? Como, repito esto como que te comentaba hace un momento, ¿no? La necesidad de validar lo que ya estaba haciendo también y dije, bueno, quiero que me la crean que soy artista, ¿no? Entonces, pues quiero meterme a estudiar artes y tener un papelito que diga que soy artista, ¿no? Ujú. Originalmente el plan era estudiar en Guadalajara. Ahí por cuestiones que se complicaron luego, terminé viniendo a Tijuana a visitar a mi familia. Y una vez estando acá platicando con un amigo, resultó que estaban dando fichas en la UABC, ¿no? Ah, En esa semana, entonces fue como que, bueno, no pierdo nada, voy a ir a sacar una ficha y terminé haciendo el trámite como a distancia, ¿no? Para entrar a la UABC. Pues me aceptan y ya quedo ahí en artes, ¿no? Digo, ya con muchos de los profesores, maestros de ahí de la facultad, ya habíamos trabajado juntos en ujú. diferentes proyectos de mural, ¿no? Entonces ya algunos me conocían, yo conocí a algunos, entonces pues ayudó como a que fuera un poco más fluido toda la parte académica en artes, ¿no? Y digo, fue una etapa también que disfruté mucho porque, digo, a pesar de que yo ya tenía una formación y un estilo muy definido como en la plástica, eh, pues la parte conceptual, por así decirlo, o teórica, pues la desarrollé un montón, ¿no? Ahí Ujú. con personas como Cristian Zúñiga y Heriberto Yepes y otros personajes ahí de la UABC, que pues me abrieron también como los ojos a muchas otras posibilidades que tenía mi trabajo, ¿no? Y que no era nada más el pintar por pintar o por la emoción o por el sentimiento, ¿no? Sino realmente podías generar cosas que tuvieran sentido y coherencia, pues en conjunto, ¿no? Entonces, pues ya digo, ya el estudiar artes, pues me siento que no, no nada más que ayudó como a quitarme este rollo de que necesitaba el papel, Ujú. sino que realmente también me ayudó a ver las posibilidades que tenía el trabajo artístico como proyecto social también, ¿no? Porque al final de cuentas, mucho de lo que yo hago, pues es en la calle, ¿no? Y Ujú. termina siendo, eh, pues un proyecto de tipo social en el sentido de que, pues estás aportando o regresando algo. Claro. Y ves las posibilidades que hay en la comunidad, ¿no? O sea, el hecho de trabajar también con proyectos comunitarios, pues te ayuda a ver que el arte realmente funciona como, que realmente es una herramienta de transformación social y que ayuda mucho en algunos aspectos, ¿no? Entonces, pues eso también es algo que me ha ayudado como a tratar de seguir, pues en este ambiente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho ahorita les estaba compartiendo aquí al público algunas de tus imágenes, ¿no? De tu Ujú. obra, para que, bueno, obviamente para los que no te conocen vayan viendo pues un poco de tu trabajo, de tu estilo. Y a mí me gustaría preguntarte, Néstor, ¿cómo sientes tú que fuiste consolidando este estilo de tu pintura, de tu ilustración, ¿no? Digamos, como de dónde partieron tus intereses para que fueras consolidando un estilo tan propio. Mira, esa es una muy buena pregunta y fíjate, por ejemplo, yo cuando empecé a pintar, eh, pin- siempre fue como la inclinación a pintar personajes, ¿no? Porque se me hacía que podías expresar más o decir más que nada más con tu estilo de letra, y los colores y la forma de rellenar, ¿no? Que digo, transmiten mucho, pero con un personaje yo sentía que tenía más esa posibilidad, ¿no? Eh, Cuando comencé a pintar, pues pintaba muchos personajes que eran como niños, ¿no? O pintaba un pollo ahí que tenía una cabeza ahí como de aerosol, ahí muy interesante, Ujú. pero siempre fue por el rumbo de los personajes, ¿no?
y también muy, muy influenciado por los cómics, ¿no? Que fue algo con lo que yo crecí, siempre fue algo que me gustó mucho ver. Ujú, Entonces tenía un estilo como más tipo de cómic, los personajes que yo hacía. Ya luego empecé a trabajar mucho con la figura femenina y digo, eh, como que creo que a lo largo de mi vida siempre he estado rodeado mucho de mujeres, entonces como que siempre le han dado como forma a mucho de lo que hago, mucho de lo que soy, ¿no? Entonces, empecé a trabajar más con el aspecto femenino y se me hacía más expresivo incluso que trabajar con el aspecto masculino. ujú, Eh, y llega un punto donde estoy trabajando ya con diferentes conceptos, una temporada que trabajé como mucho el tema de las sirenas, luego como otros personajes y así, y eventualmente llegué como a la realización, ya la gente ubicaba mi trabajo, ¿no? Y ya tenían muy bien identificado, y a pesar de que no ubicaban quién lo hacía, sabían que ujú, esa misma persona que pintaba eso, pintaba esto y lo otro, claro. ¿no? Ujú, Entonces para mí ya era como que, ok, ya ubican eso, no tienen que ubicar mi firma ni mi nombre para saber que yo hago ese trabajo, ¿no? O que la misma persona hace ese trabajo. ujú, Y siempre ha sido como tratar de, como de llevarlo a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, ¿no? Y como, bueno, ya ubican eso, ahora quiero que lo ubiquen de una manera más sencilla, ¿no? Quiero que si pasan por el muro y lo ven de reojo, sepan lo que vieron y sepan de quién es, ¿no? ujú, Entonces se volvió como esta necesidad de simplificar o sintetizar el trabajo, ¿no? Tratar de sintetizar la figura humana a formas básicas, a colores llamativos, ujú, eh, y simplemente tratar de trabajar con líneas más gruesas que tuvieran como una definición, pues que tuvieran mayor definición y que fueran fáciles de reconocer, de captar y de reconocer o de codificar por tu cerebro, ¿no? claro. Entonces, es ahí que voy llegando como poco a poco a este estilo que tengo actualmente y que es algo que curiosamente otros compañeros de acá de la Baja ya estaban haciendo a la vez como sus propias búsquedas, incluso ellos anterior a mí, Ujú, llegando como a este mismo resultado, ¿no? Y lo hemos hablado en diferentes momentos como el cómo llegaron ellos a eso o de dónde viene su rollo, ¿no? Pero llegamos a un punto donde dijimos, bueno, pues es que los tres somos de aquí de la Baja y estamos trabajando como el mismo rollo y ¿qué onda? Pues vamos dándole un nombre, ¿no? A este estilo que trabajamos y salió la idea de Baja Bold, ¿no? Que pues somos de la Baja y Bold por el estilo, pues Bold, ¿no? De línea ah, gruesa, baja bol. Ujú, gruesa, pesada. Entonces, de ahí nació como la idea de este Baja Bolt y es como el estilo que decimos manejar, ¿no? Y que posteriormente se empezó, vimos que hubo como un interés en eso y de repente otras personas lo empezaron a replicar también. Y digo, y no que hayamos inventado el hilo negro, ¿no? Simplemente lo hemos estado trabajando este estilo ya por algunos años ujú. y tratando de formalizar cada vez más como este proyecto también de Baja Volt, ¿no? Ok, Y, entonces, y digo, ajá, sí. gran parte de esto, de lo que yo hago, pues viene influenciado mucho por la parte gráfica que tengo de diseñador, pero también creo que tanto el arte pop como el cubismo, pues influencian mucho el tipo de trabajo que hago, ¿no? Así, o sea, Ujú, las historietas, el arte del cubismo, pues también son cosas que me gustan mucho por el tipo de abstracción que pueden llegar a tener, pero manteniendo la cuestión figurativa, ¿no? Entonces es un poco de ahí de donde viene como esta amalgama que desemboca en mi estilo, ¿no? claro, claro. Bueno, de ahí se va consolidando precisamente este estilo, ¿no? Y bueno, siempre el llegar a un estilo es una búsqueda, ¿no? En esto, y bueno, ahorita ya nos mencionaste y nos compartiste, pues, de dónde se retoman pues, estos intereses para, ahora sí que desencadenar este estilo al que llegaste
por lo menos ahora, ¿no? No sabemos qué va a pasar después, pero ahorita esa es como tu firma muy característica, ¿no? Esta cuestión de líneas negras, gruesas, ¿no? Mucho color, ¿no? Porque ahorita el público como pudo ver, ahorita les voy a compartir más imágenes, pero de las que ya les estuve compartiendo pueden ver que Néstor usa el color muy vivo, ¿no? Muy brillante, muy intenso. Y bueno, esta cuestión como también tu interés de dejar más en la memoria, ¿no? De las personas, como que capten de manera más sencilla, a lo mejor, pues las figuras, ¿no? O identifiquen más las figuras, ¿no? Entonces también estás como muy enfocado en eso, Néstor. Sí, 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 totalmente. Ujú, Y como te digo, el tema principal sigue siendo como más que nada la figura femenina, ujú, pero creo que cada vez también trato, digo, veo yo mi trabajo creativo o artístico, lo veo mucho como un ejercicio introspectivo, ¿no? O sea, creo que cada muro, por muy sencillo que se vea, ujú, pues tiene mucho trabajo de coco, ¿no? Detrás, o sea, claro. del cómo, pues voy haciendo este tipo de ejercicios básicamente para soltar cosas que traigo ahí arriba y que necesito bajar. Eh, y es eso, ¿no? O sea, básicamente se va convirtiendo en una especie de terapia, el ejercicio artístico, pero que desemboca como en algo pues atractivo, ¿no? En algo llamativo y, y, y con esperanzas de que pueda ser algo reflexivo también para el espectador. Claro, ¿no? Y que seguramente lo es, ¿no? Ahorita mencionabas que retomas mucho la figura femenina, pero bueno, vemos también ahí en varias de tus obras que a veces pones una mujer con un niño, ¿no? O a veces esta interacción, temáticas, pues humanas, ¿no? No sé si en general, Néstor, ¿cuáles son los temas que crees tú que abordas más en tu obra? Pues como te digo, es esta parte de lo femenino, eh, la, como esta figura de la Madonna, de la Mm, mujer con el niño, que es un tema que siempre me ha gustado ujú, y que lo he trabajado en diferentes etapas como de mi, pues de mi andar creativo, pero digo, pues yo soy papá de dos niños, bueno, un niño y una niña. Entonces, el hecho de tener ese acercamiento con la maternidad de mi esposa, pues me ha también permitido ver como otros aspectos pues, de la vida, ¿no? O sea, que también vas aprendiendo muchísimo de eso y ese sí es un proyecto del cual nunca terminas de aprender, ¿no? O sea, lo llevas día a día y hay, así como hay avances, hay retrocesos y es toda una experiencia. Entonces, pues sí, obviamente la paternidad ha sido algo que ha impactado también mi trabajo de muchas formas y algo de lo que me nutro también mucho para crear, ¿no? O para generar. Este, creo que cambió mucho mi perspectiva después de ser papá en torno al tipo de, no tanto a lo mejor al tipo de temas, pero sí como al tipo a la forma de acercarme a mi trabajo, ¿no? Como qué cosas quería generar, porque, pues sí, quería generar cosas vivas, ¿no? O sea, cosas más vibrantes, más invitativas a la felicidad, ¿no? ujú, Entonces, pues digo, hay temáticas diversas. Trabajo también mucho con temas como, hay medio místicos, hay un poco de ocultismo ahí también, pues un poco de todo, ¿no? O sea, temas que a mí me interesan y que trato de llevarlos, a mi trabajo, ¿no? Digo, y hay diferentes etapas, ¿no? Creo cuando trabajo en proyectos, de exposición, por ejemplo, es una narrativa muy diferente, ¿no? Y el tipo de composiciones que hago, el ujú, tipo de elementos que utilizo, es muy diferente como el mindset de generar eso a la hora de estar trabajando en la calle, que es algo súper fluido y que no me paro a cuestionar y simplemente estoy dándole, ¿no? Porque es algo ujú, también de repente muy orgánico. ujú, ujú. El hecho de generar un proyecto para un cliente, pues obviamente también es algo diferente porque están esperando, tienen una expectativa, eh,
de repente o temática o cromática o no Claro. sé, ¿no? De repente cada proyecto es diferente. Entonces, pues sí, como que vas metiéndole diferente mindset y pues eso va a influenciar también la temática, cómo se desarrolla al final, ¿no? Claro. Sí, pues es un Ujú. poco eso. ¿Sientes que tienes un diferente proceso creativo cuando haces mural que cuando haces pues más pintura en caballete? Sí, como te mencioné ahorita, obviamente cuando estoy pintando en la calle, digo, si es algo mío, o sea, que no es un trabajo, no es un proyecto, es algo nada más por pintar, pues es súper libre, ni me la pienso, ¿no? Meto los colores al carro y me voy Ujú. o sea, ni siquiera pienso qué colores meto, nada, digo, colores claros y colores que contrasten y vamos a ver qué sale, ¿no? Y, Y ya en el muro, ujú. pues dependiendo cómo esté el muro, como que el mismo muro te va diciendo qué es lo que se necesita, ¿no? Para generar la pieza. Y digo, cuando son proyectos ya comisionados, por así decirlo, pues obviamente tienes que entregar un boceto previo y Ujú. tiene que haber una aprobación y es un proceso donde está más estructurado todo Ujú. y pues ya vas más como a nada más repetir esa propuesta que ya hiciste en papel o en digital a pues ya sobre el muro, ¿no? O sea, ya no, pues no hay como, no es como que estás descubriendo algo, ¿no? Nada más lo estás haciendo otra vez o plasmando en el Ujú. espacio. Claro. Y cuando trabajo en el estudio, pues es un proyecto, creo que es más extensivo porque regularmente trabajo en series, o sea, no, es muy raro que trabaje en piezas aisladas. Trabajo en series porque soy muy inquieto, ¿no? Como que necesito, no puedo sentarme a esperar a que seque esto, Ujú. sino que tengo que estar haciendo muchas cosas a la Ujú. vez. Ujú. Entonces, pues sí, voy descifrando como los conceptos que quiero trabajar en la serie, el cómo los voy a estructurar en cuestión de composición, si va a tener una lectura, si no va a tener una lectura, si va a llevar un orden, si no va a llevar un orden, pero trato de estructurar como toda esa parte, toda esa narrativa para que a la hora de estar trabajando para mí, pues como estar leyendo un libro, ¿no? O escribiendo un párrafo, ¿no? Porque es como que ya sabes qué va en qué renglón, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Ujú. Entonces, la parte como estructural o conceptual es como la parte tardada o cansada, y ya la parte de producción, no digo que no sea tardado ni cansado, pero ya es como más fluido en el sentido de que ya nada más son procesos, pues ya no es el pensarle, ya no es el complicarte, ya nada más es aterrizarlo como ya lo tienes en el concepto, como ya lo tienes en el boceto, y va a haber cosas que van a cambiar y que van a variar respecto a cómo te sientas a lo mejor ese día o que si viste algo que te hizo cambiar esa idea, pero va a ser mínimo la variación, ¿no? Ya va a ser muy, muy fluido, pues. Claro. Sí, bueno, ahorita mencionaste que cuando no es un proyecto así específico en un muro, llegas y trazas directamente, o sea, vas trazando y lo que vaya fluyendo, Néstor. Digamos, y en este caso, digo, ya sé que cualquiera de las líneas de trabajo creativo que nos mencionaste, pues seguramente le encuentras satisfacciones, pero a ti en lo personal, ¿te gusta más la libertad de plantarte frente a un muro y ahora sí que como vaya fluyendo? ¿O, o te gusta más estructurar? Fíjate que las dos partes tienen su disfrute, ¿no? Ujú. Pero creo que para mí no hay como, o sea, creo que para mí es muy, disfruto mucho como la parte de trabajar en la calle, ¿no? Y es algo que me gustaría hacer o sea, seguir haciendo toda mi vida, ¿no? Aunque Ujú. sea en dosis pequeñas, pero es muy satisfactorio el hecho de trabajar en espacio público, eh, y lo digo esto muy seguido, ¿no? Cuando trabajas en tu estudio, pues muchas de las cosas que haces no salen, ¿no? O sea, y las cosas que salen, pues las va a ver la gente que vaya a la exposición o que vayan a tu estudio en dado momento.
Ujú, pero eh, es más aislado, por así decirlo, ¿no? ujú, Y de repente, pues tú mismo eres el juez de lo que sale, de lo que no sale y de lo que se muestra y no. Pero cuando estás en el espacio público, pues ahora sí que es como tu estudio y taller, galería, todo a la vez, ¿no? Porque tienes una respuesta muy inmediata del público en el sentido de que van viendo, van pasando y es como que, se ven muy bonitos los colores, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? Y es como este cuestionamiento o este ujú, enfrentamiento al momento, claro, pues te ayuda también mucho como a cuestionar el por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? claro, el contacto con la gente. Entonces, Ujú, sí, 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 es algo de lo cual antes yo me aislaba mucho y ahorita en la actualidad es algo que disfruto en gran parte, ¿no? Como enfrentarte con la persona que transita ese espacio y que va a estar, que realmente es la persona que va a generar un sentido de pertenencia o una comunicación o una apropiación con ese espacio, ¿no? Porque tú vas, pintas y te retiras y muchas veces no vuelves a ver el espacio nunca en tu vida, ¿no? ujú, Pero las gentes que lo están transitando, ya sea para ir a trabajar, ya sea para ir a la escuela, ya sea porque viven enfrente o van a ese parque, ellos están conviviendo con ese espacio y con ese muro, pues todo el seguido, tiempo, ¿no? O si sí. no es que todos los días. Entonces, Ujú, ellos van generando sus propias historias en torno es que es eso, ¿no? O nos vemos en el muro o lo que sea, ¿no? Entonces, se generan diferentes dinámicas en torno a lo que nosotros hacemos como ejercicio muchas veces. claro. Y Néstor, ¿dónde puede encontrar el público tus murales? Bueno, obviamente en Tijuana. ¿Dónde has hecho más murales? Pues mira, esa pregunta sí es algo que me da miedo siempre que me la hacen Ay, ¿por qué? porque soy súper malo documentando Mm, mis procesos, mis proyectos y súper malo también como recordando dónde van quedando, ¿no? De repente hay mm. gente que me dice, oye, vi un muro tuyo en tal lugar y yo como que, ¿cómo era? No, pues Ah, así es, pues suena como algo que yo haría, pero no estoy seguro, ¿no? O sea, porque muchas veces son muros ya de años y que pues que fue y lo hiciste en un ratito y no fue como algo tan relevante para ti, es algo que se queda ahí como olvidado en tu memoria ujú, y no tomaste la foto porque se hizo de noche y estaba oscuro y voy a regresar otro día y nunca regresaste ok. y ya, ¿no? Así Ajá. pasa. Este, pero mira, ahorita lo más reciente que te podía decir que tengo, de hecho hay una exposición todavía, todo lo que es el mes de mayo, se llama Julep, es un café que está en el centro, en la avenida Mutualismo, casi esquina con la Sexta, sí, con la calle Sexta. Y justo frente al café hay un mural que pinté, Mm, que es como un ejercicio ahí, gráfico un poco, y que tiene mucho que ver con la exposición que está en el interior del café al momento, ¿no? ujú, Entonces, pues está eso. En Santa Fe hicimos algunos proyectos ahí con Fundación Vancomer, proyectos comunitarios, donde como por la avenida principal pues, se pueden ver algunos de los murales que se pintaron. En Villa Fontana hay algunos, en Florido también hicimos varios con algunos proyectos ujú, comunitarios también. Eh, y no sé, pues no sé, en Mexicali recientemente, ok. en Ensenada, Rosarito, pues sí, en la Baja en general creo que sí hay algo de Ujú, producción ujú. y espero que todavía ande por ahí uno que otro Uno que otro por ahí. muro. Sí. Sí, la verdad que te digo, de repente sí es un poco, sí soy muy disperso con esas cosas y sé que debería de ser más organizado con llevar un, Un registro.
un mapeo, un registro de todo este tipo de cosas, pero mira, hasta el momento es algo que no se me da. Bueno, es que estás en muchas cosas también, supongo. Pero bueno, Sí, ahí le dejamos al público ahí si nos quieren dejar ahí en los comentarios, pues si han visto alguno de los murales, pues por ahí vayan pasando los datos y sirve que ahí le va quedando también a las personas que vayan entrando a los comentarios de ubicar, ¿no? Las direcciones de algunos de los murales de Néstor. Estaría bueno. sí, sí, estaría suave la dinámica. Y Este, sí, Néstor, ujú. ibas a comentar algo. No, no, dime, Bueno, dime. te iba a preguntar también, bueno, esta cuestión de tus proyectos actuales, ¿no? De llevar también tu obra a otro tipo de objetos, ¿no? Más, utilitarios. Si nos quieres comentar sobre eso. Sí, pues mira, el proyecto de Spell, mi proyecto, pues realmente, como te digo, son más de 2 décadas ahí de estar chambeando todo esto. Y, y así como llegó la necesidad de trabajar el mural o de entrar como a cosas más artísticas, pues también creo que hubo una necesidad por generar también, me di cuenta que realmente la gente puede disfrutar un mural, pueden disfrutar un cuadro, ¿no? Pero no dejan de ser algo meramente contemplativo, ¿no? A lo mejor alguna que otra pieza llega a ser interactiva, pero siguen siendo algo contemplativo, ¿no? Y creo que muchas veces a mí me costaba mucho trabajo, me costó mucho trabajo como aprender esta parte del de repente hacer cuadros, hacer piezas grandes y decía, oh, es que está bien suave este cuadro y el concepto y me gusta, y sí los terminaba y me encantaban, ¿no? Pero Ujú, luego al final de terminarlo era, bueno, pero si es un díptico o un tríptico todo enorme, o sea, si alguien lo compra, ¿dónde lo va a poner? Pues, o sea, no tienen ujú, espacio en su casa para poner claro. este monstruo de pieza acá. Ujú. Y fue como ir pensando cada vez. Bueno, creo que hubo aquí una falla técnica, pero ya estamos de vuelta. Ernesto, nos estabas platicando precisamente de este nuevo proyecto, ¿no? De llevar tu obra a otros objetos, ¿no? Sí, te comentaba que realmente fue como una necesidad de explorar como otras superficies, digamos, en el afán de que el arte no se quedara nada más como en algo contemplativo, ¿no? Sino que se convirtiera en algo utilitario, algo con lo que pudieras convivir como en el día a día, ¿no? Y creo que la primera inquietud nació como durante la pandemia. Digo, obviamente ya estaba como esta idea de hacer playeras y cosas así, pero que se me hacía muy, bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? Ujú, Eh, pero una vez durante la pandemia, digo, yo me metía mucho a la cocina, ¿no? A estar ahí preparando cosas y esto y lo otro. ujú. Y, y mientras horneaba algo o alguna cosa así, y esperaba que estuviera listo, estaba viendo mi estufa y ya sabes, el trapito de cocina. Entonces dije, órale, ¿no? Como que todos mis trapitos son como de señora, no como de mi mamá. Estaría chido que Ajá, hubiera como algo más actualizado, ¿no? Como claro. algo que si yo pudiera, y fue como que nació la pregunta, ¿no? Como si yo pudiera hacer algo así, sería como así. Y fue como, estaría interesante. Ujú, Y surgió en una plática con un compañero de la carrera de diseño, ¿no? Y a la vez él me dice como que, oye, pues yo trabajo esas cosas, o sea, yo te lo ujú, podemos hacer unas pruebas y vemos qué onda. Y fue como que, en serio, sí, sí, vamos viendo, ¿no? Entonces sacamos como las primeras toallas de cocina, ¿no? Y, y pues fue algo que a mí me encantó el proyecto y ya luego fue como que, órale, ¿qué más cosas se pueden hacer, ¿no? uy, ajá, Y empezamos luego a ver con cojines y ya luego poquito a poquito agregando cosas, ¿no? ujú, Batallando un montón como para encontrar los proveedores indicados para las ideas que tenía y tengo todavía, como pues de repente son ideas que escapan un poquito como a la norma que trabajan estas empresas, ¿no? Entonces, de repente convencer al proveedor
de que Ujú. puede hacer lo que tú le estás pichando que haga, ¿no? Y a veces es como un poco complicado, pero ya que ven que es posible, es como que, vale, oye, quedó súper suave el resultado, vamos viendo y hacemos otra cosa luego. No, pues sí, pero sí es como todo un proyecto por sí solo el hecho de conseguir los proveedores y de convencerlos para que, pues, te compren las ideas que quieres Claro. que produzcan, ¿no? Ujú, ujú. Y hasta la fecha, pues estoy como en ese proceso de llevar la mercancía y actualmente trabajando en un proyecto también de muebles, ¿no? Que es como una inquietud ahí, que he estado latente ahí ya por algunos 2 años y que apenas ya está como tomando un poco más de forma. Y básicamente creo que todo esto es lo que comentaba recientemente a un amigo de que durante este proceso de los últimos 2 años me he dado cuenta que más que pintor, eh, s- tengo como una especie ahí soy como un escultor frustrado, ¿no? O sea, realmente creo que todo esto que he hecho durante todo este tiempo cada vez me va encaminando más hacia la escultura y hacia la tridimensionalidad Ujú, y creo que pues para allá va, ¿no? O sea, creo que es ujú. de alguna forma, espero pronto poder ya trabajar cosas más tridimensionales y más escultóricas, ¿no? Ujú. Y creo que el mueble por el momento es como un buen intermedio o un buen puente entre lo que hago y lo que quiero hacer. Entonces, pues ahí me encuentro ahorita como en esa parte. Ok, perfecto. Pues ahí invitando al público para que estén al pendientes ahí en tus redes. Aquí están viendo en pantalla el Instagram de Néstor, que es Spell1. Ahí pueden entrar y pues síganlo para que vean todo lo que está pues subiendo ahí en su Instagram, que precisamente muchos de los objetos que ahorita nos menciona, tiene mucha mercancía también en venta. ¿Dónde se puede conseguir esta mercancía, Néstor? ¿Directamente escribiéndote a ti o ya está en alguna tienda? Sí, sí, gracias por la pregunta. Soy súper malo para publicitar mis mercancía y todo este tipo de rollos. Sí, mira, la pueden encontrar. Ahorita está disponible en el café de Julep. Ahí es durante la exposición. Entonces, todo el mes de mayo todavía pueden alcanzar ahí algo de mercancía. Y en Monstera Showroom, que se encuentra detrás de Calete, Ujú. este, igual te paso el Les, Instagram para les si. dejamos aquí los enlaces Ajá, en la descripción del video, claro. va. Y pues básicamente ahí es donde pueden encontrar la mercancía o directamente conmigo. Digo que a veces conmigo es un poquito complicado por las vueltas y todo esto, pero pues igual si quieren ver cómo la mercancía que está disponible, pueden ir a estos dos lugares y vamos a ver si posteriormente tenemos otros espacios donde se pueda también encontrar la mercancía coqueta, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues ahí para que estén al pendiente y sí, como les decía, ahí les vamos a dejar los enlaces al café y a Monstera, ¿no? También para que los tengan y puedan ir. Y pues Néstor, ¿qué te parece si pues ya estos últimos minutos que nos quedan, pues lo que tú quieras decirle al público, si te quieres dirigir, invitar a algo, un consejo, lo que tú gustes. No, pues primeramente agradecerte por la invitación para la plática, digo, la disfruté bastante. Eh, y pues nada, ¿no? O sea, básicamente si pueden darse la vuelta al show, que vean ahí un poquito del trabajo que se ha hecho estos últimos meses. Eh, y pues nada, ¿no? Invitarlos ahí si topan algún mural mío, si quieren etiquetarme en la historia o en lo que sea. Siempre está divertido ver ese tipo de cosas, ¿no? Ver lo que se van encontrando ahí, a veces cosas que ya ni me acuerdo yo. Pero sí, ¿no? O sea, básicamente, pues nada, agradecer y pues también mucho a la gente que apoya el proyecto de Spell, ¿no? O sea, comprando mercancía, comprando piezas, originales, serigrafías, pues todo lo que está disponible del proyecto, ¿no? Y pues que eso obviamente me motiva y me ayuda a financiar más ideas ahí que tengo pendientes en los cuadernos, ¿no?
Ujú, ujú. Y pues es eso, ¿no? O sea, creo que el proyecto de mercancía es un proyecto más que nada de inquietudes mías, o sea, no lo hago ni siquiera como con el fin de hacer millones de dinero, ¿no? Ojalá y funcione así, pero realmente es nada más la inquietud de ver esas cosas que no veo en la calle o que no veo que alguien más está haciendo y, pues quiero verlas, ¿no? Y es eso, ¿no? Nada más es un proyecto de inquietud, así como el del mueble, igual proyectos de inquietud y pues que espero que en algún punto pues le agraden lo suficiente a la gente para consumirlos, ¿no? O sea, pues es eso, no sé qué más decir. Ujú. No, está perfecto, Néstor. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen pues las palabras de Néstor y pues muchas gracias al público por haber estado aquí en la plática, por darse la oportunidad de conocer a este artista tijuanense. Ya pueden ver también los jóvenes, ¿no, Néstor? Que también digan, bueno, es que yo hago esto, ¿cómo voy a vivir? De lo que yo hago, pues ahí está una historia para que se inspiren, esta historia de Néstor, para que vean cómo el arte puede ir tomando diferentes vertientes y pues obviamente se puede vivir de lo que uno ama, ¿no? Y de lo que uno hace, Néstor. Muchas gracias. Am, Sí, pues sí, sí, sí. y nada más para cerrar, ahorita Sí, con lo que claro. dijiste esto de vivir del arte, ¿no? Y es algo que hubo un tiempo que estaba dando pláticas así en secundarias y todo esto, y era una pregunta muy recurrente, ¿no? Como que, oye, pero ¿cómo se puede? Es que mis papás me dicen y a mí me dijeron lo mismo, ¿no? Ajá. Pero digo, básicamente lo que yo digo o mi consejo es como, así seas arquitecto, doctor, ingeniero, lo que tú quieras, si no trabajas igual te vas a morir de hambre, ¿no? O Así sea, creo que es. el asunto aquí es chambear, si es algo que te gusta, trabaja, 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 hazlo hasta que se llegue el punto que sea innegable tu presencia, ¿no? Y tu proyecto, tu trabajo y pues es eso, ¿no? Aferrarse a las cosas que uno quiere realmente. Así es, sí, ¿no? Y con toda razón lo que dices, ¿no? En cualquier cosa que uno decida hacer, pues hay que echarle ganas y hacerla bien, ¿no? Obviamente. Ujú. Entonces, en lo que Sí, sea. sí, sí. Muchas gracias, Néstor. Que tengas pues un bonito día y pues al público igualmente muchas gracias. Les invitamos, como siempre, a que nos ayuden a difundir y a compartir esta plática para que llegue a más personas, que más personas conozcan el trabajo de Néstor, de Espeluno, y pues así nos ayudan a difundir el arte hecho en México. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye, Néstor. Gracias. Bye, gracias.